diciembre, me surgieron una serie de sincronicidades que me hicieron sentir las ganas de organizar una conferencia sobre María Magdalena para visibilizarla, para dar un enfoque distinto al que conocemos, porque el que conocemos es el que aparece en los evangelios de prostituta redimida. Entonces me apetecía organizar algo distinto, algo que el enfoque fuera el de María Magdalena como compañera de Jesús y como discípula avanzada. En esas sincronicidades contacté con José Luis Jiménez, que vive en Barcelona, es escritor, es investigador, es poeta y sobre todo tengo que decir que es un hombre tremendamente generoso, porque el hecho de que yo le llamara y le dijera, mira, me está pasando esto, ¿quieres venir a Albacete a dar una conferencia? Y sin titubear me dijera, sí voy, eso fue, que a mí me parece una gran generosidad fiarse de mí sin conocerme y diciendo, oye, ven, yo no te voy a pagar, solo te puedo recibir, organizar, pero nada más. Entonces me dijo, sí, voy. Entonces quiero agradecer su generosidad por estar aquí. Él escribió en el 2005, publicó en el 2005 un libro que se llama El legado de María Magdalena. Se va a hacer una investigación a través de escritos y pinturas, pero una investigación guiada, de forma muy especial, que ya os lo explicará él. Ha escrito otros libros, bueno, que también de ellos hablará él un poquito más adelante en la conferencia. Entonces, el tema fundamental es María Magdalena. Quería, aunque me habéis oído, porque somos tan poquitos que se nos oye fácilmente, y como os he dicho, esta organización ha tenido unos gastos, la sala puesta. José Luis ha venido totalmente gratuitamente, o sea, desinteresadamente. Bueno, ante todo, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí a todos. El tema, como ha dicho María, pues es un tema polémico, que duda cabe, ¿no? Hablar de Jesús y de que el mismo Jesús pues tuviese una esposa y además que tuviese hijos, descendencia con esta mujer, pues hace unos años era una herejía que estaba penalizada pues con la muerte, con morir quemado en la hoguera. Como veremos que la historia nos va a mostrar. Ahora es más fácil, ya han surgido libros, han surgido teorías, pero hasta hace muy poco tiempo todo esto se había quedado en la ficción, en novelas. Y ciertamente, si no se demuestra con ninguna evidencia, con ninguna prueba, pues es difícil poder afirmar que esto fue así. En este caso sí que tenemos evidencias, hay pruebas físicas, que son las que vamos a ver, y que yo relato en dos libros, los dos primeros que escribí durante varios años, que tuve que viajar pues, por toda España, por el sur de Francia, por Portugal, por el norte de Italia, buscando esas pruebas, esas evidencias que durante pues 2000 años han estado ahí, pero que pues a alguien no le interesó que fueran de dominio público, que se conocieran. Y veremos a quién y por qué. Y esto es lo que yo intento siempre mostrar, de alguna manera. La parte de la historia oficial que conocemos, que es la que nos muestran siempre dicen que la historia la escriben los que ganan, ¿no? Los vencedores de las batallas. Pero luego está la otra historia, la ignorada, que es la que no les interesa a estos vencedores que se conozcan. Y esta es la otra parte en la que yo investigo y también voy a mostrar. Entonces vamos a ver las dos partes de la historia, la oficial y la ignorada. Bien, el título de esta conferencia la he llamado María Magdalena y el grial viviente. ¿Por qué? Magdalena, vamos a ver que tiene muchas connotaciones y sobre todo simbolismo. Pues no en vano la figura de María Magdalena, siendo la principal de los discípulos, de los seguidores del Maestro Jesús, fue relegada por la Iglesia pues a menos que una prostituta redimida que, como veremos, es totalmente falso y solamente se correspondió con intereses políticos y patriarcales de aquella época.
aunque hoy día no ha cambiado mucho. Y claro, pues sobre todo mi intención es que el nombre de María Magdalena, de este personaje, pues esté donde le corresponde, y sobre todo que la mujer, sobre todo por el sagrado femenino que conlleva la divinidad femenina, porque yo hay una cosa que lo tengo muy claro desde el principio cuando empecé, y recuerdo que en el libro una de las dedicatorias era precisamente a la diosa madre, a la dadora de vida, ¿no? Y decía Dios, o antes que ser Dios, había sido mujer. Y es que la mujer es la que nos da la vida. Veremos que la mujer tiene mucha importancia. Y este sagrado femenino se representa también con María Magdalena, y veremos que esta simbología es adoptada por muchas otros movimientos que actualmente están existiendo en todo el mundo, precisamente para eso, ¿no? Para despertar la conciencia y sobre todo que la mujer esté en el lugar que le corresponde. Hemos dejado atrás una época negativa, como era la era de Piscis, y ahora hemos entrado ya estamos en la hora de Acuario, la era de Acuario, que es la era femenina, la era de las diosas. Lo digo de antemano ya antes de empezar, porque vamos a ver que hay mucha simbología en todo esto. Pues bien, lo primero que os quiero comentar, o quizás con una pregunta, ¿no? Todos, si no todos, casi todos, hemos oído hablar del Grial, del Santo Grial. ¿Y qué es el Grial? Hay quien dice que el Grial era una especie de piedra que cayó del cielo y la encontraron. Hay quien dice que el Grial era la copa que utilizó Jesús en la última cena, que luego la utilizaría José de Arimatea para recoger la sangre de Jesús cuando ya estaba crucificado en la cruz. Y estas son las versiones que se han barajado, que se han utilizado durante, vamos a decir, muchos siglos, por lo menos en la visión oficial. Pero, y si yo os digo que María Magdalena, sí, efectivamente, en este caso es un grial, porque es un contenedor como el cáliz, como la copa, porque es un contenedor que además tiene también la sangre sagrada de Jesús, la sangre que dice que recogió Arimatea en este contenedor, y la tiene en sí misma, en su vientre, porque es la sangre de Jesús, por tanto, la descendencia. Y de ahí viene la palabra sangrial. Sangrial es una derivación de sangre y de sangre real, porque esta historia que os voy a contar surge en el sur de Francia, en lo que ahora se conoce el Roussillon-Languedoc. En aquella época, hace 2000 años, eran las Galias, era una provincia romana que había sido conquistada por el emperador Augusto, pues como 50 años o 60 antes de Cristo, y se llamaba las Galias. Pero en esta zona de las Galias, en el oeste, aproximadamente el norte de los Pirineos, había una zona que aquí se conocía como Occitania, y el idioma era el occitano, y esta palabra de sangrial significaba esto, sangre real. Y de aquí se fue derivando al Santo Grial. Y en este caso, quiero hacer esta aclaración, pues nos está diciendo que sí, que es un contenedor de sangre real. Y es María Magdalena la que contiene esta sangre real, es decir, la descendencia de Cristo. Ahora vamos a demostrar, o vamos a aportar pruebas para ver que eso es así, porque decirlo sin más no tendría mucha fuerza. Bien, para responder a todas estas cuestiones, vamos a intentar también atender estas preguntas, ¿no? ¿Por qué se ha sentenciado a María Magdalena a ser la prostituta redimida del Evangelio? Como os decía antes, ¿fue ella la depositaria de la sangre de Cristo, de su descendencia, el verdadero Santo Grial en forma de mujer? ¿Y qué pruebas hay de que la leyenda, esta leyenda provenzal que nos cuenta esta historia, esté más próxima de la realidad que de la ficción? Pues, como os decía antes, vamos a hacer un recorrido por la historia desde el origen del cristianismo. Y nos tenemos que ir hasta el concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico, donde se oficializa por primera vez la cristiandad como la religión oficial del Imperio Romano.
Esto ocurre en el año 325 en la ciudad de Nicea. Es el emperador Constantino I Magno quien reúne a obispos y sacerdotes cristianos y les otorga una serie pues, de concesiones para conseguir que esta nueva religión, que tenía mucho auge en el Imperio Romano, pasase a ser la religión oficial del imperio, del nuevo imperio que acaba de conquistar. Constantino había ganado la guerra, la batalla que tenía en el puente de Mirgo con otro César de la parte del este, y él ahora había unificado todo el imperio y tenía necesidad de que el pueblo estuviera unido con una sola religión, puesto que ellos eran paganos, tenían varios dioses. El propio Constantino él ostentaba el título de sumo pontífice de la religión de Solis Invictus, y por lo tanto vamos a decir que lo que quería era tener una religión oficial que aunara a todas estas religiones paganas, y el cristianismo le iba muy bien. Y es a partir de ese momento, el Concilio de Nicea del 325, que se va a crear esta nueva religión. Y digo crear nueva religión porque Jesús no se hacía llamar Jesucristo, ni los cristianos, eran los seguidores de Yeshua, y además era de un corte gnóstico. A partir de Saulo de Tarso, San Pablo, es cuando él dice: Jesús ha muerto, Yeshua ha muerto, dejad de seguir a Yeshua y ahora seguir al Christos, que es una palabra en griego que significaría el ungido. Es a partir de entonces que a estos judíos, seguidores del mensaje de Jesús, se les empieza a llamar cristianos. Y es en este concilio de Nicea cuando ya se formaliza de alguna manera la religión cristiana como la religión oficial del Imperio Romano. Por eso se llama la religión católica, apostólica y romana. No menciono para nada a Jesús. De hecho, luego veremos que aunque utilicen a Jesús, no van a seguir las doctrinas ni los mensajes de Jesús. Entonces, en este concilio ya se producen los primeros enfrentamientos. Ya están los que empiezan a discutir, porque claro, necesitan un Dios. Los romanos, cuando llegan a cualquier país, invadían un país, se apropiaban de los dioses de aquel país. Y Jesús no era un Dios. A sus seguidores no era un Dios. Podía ser un profeta, podía ser el hijo de Dios, podía ser cualquier cosa menos Dios. Y aquí se decide que sí, que tiene que ser Dios porque necesitan un Dios. Y empiezan las primeras discusiones. Tenemos, por ejemplo, a los seguidores de Arrio, que era un obispo, aún no era obispo en aquel momento, que ellos decían que no, que Jesús era una criatura de Dios, es decir, que Dios había creado a Jesús, no que Dios había hecho hombre en la figura de Jesús. Esta discusión, pues que aparentemente parece una discusión sin importancia, llegó a ser un grave problema, y al final tuvo que el propio emperador Constantino intervenir y crear aquella famosa frase de que Jesús era consustancial al Padre. Y esta palabra de consustancial se quedó allá como para conformar de alguna manera a las dos partes, que no se consiguió, y ya surgieron los primeros herejes, como fueron los Arrio y los seguidores de Arrio, el arrianismo que se llamó. Estos primeros herejes fueron excomulgados, fueron ya expulsados del imperio, tuvieron que desterrados a otras tierras, y esto sucedió a partir de ese momento ya durante toda la era cristiana, ¿no? Aquí se creó el credo niceo, lo de creo en Dios Padre, tal, y se decidieron qué evangelios, qué manuscritos de los que leemos luego en el Nuevo Testamento iban a ser los oficiales, los que iba a aceptar la Iglesia, la nueva Iglesia católica, como los verdaderos. Habían cientos, no sé si miles, pero cientos de evangelios, es decir, de manuscritos. Unos más cercanos a un Jesús humano, una figura humana, y otros, como estos cuatro que elige la Iglesia, que se conocen como los tres sinópticos, el de Marcos, el de Lucas y el de Mateo, y luego el cuarto, que sería el de Juan, que es de un corte un poco más gnóstico, ¿no? Y son los cuatro evangelios que forman el canon. Los únicos cuatro evangelios que podemos ver en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pero hay cientos. Y a estos otros evangelios que en aquel momento a aquella iglesia no le interesa que se conozcan ni utilizarlos, que se conocen como apócrifos, es decir, no reconocidos por la iglesia, pues son destruidos.
son quemados, destruidos. Pero los monjes que estaban cerca de Nicea, viendo lo que va a suceder, hacen copias. Y estas copias las guardan en unos jarrones y son enterrados en unas cuevas de un pueblecito que está en el Alto Egipto, que se conoce con el nombre de Nag Hammadi. Estas cuevas, estos jarrones, permanecen durante 1200 años aproximadamente ocultos, hasta que en el año 1945, por casualidad, unos pastores que estaban por allí buscando una cabra que se le había caído en un pozo, se dan cuenta que entran en la cueva y encuentran estos manuscritos. Algunos incluso los queman en sus casas en las hogueras, chimeneas, porque no saben lo que es, hasta que un coleccionista que ve uno de aquellos pergaminos se da cuenta y los compra, los adquiere. La mayoría se los queda el Vaticano y dicen que están siendo estudiados y tal durante 50 años, que nadie los puede ver. Es decir, que hasta el año prácticamente 2000, ninguno de los que estamos aquí, a menos que estuviéramos perteneciendo al Vaticano, hubiéramos sabido nada ni no podríamos haber visto estos manuscritos ni saber qué decían. Pero claro, llega un momento, después de 50 años, que ya no pueden seguir ocultándolo y son publicados. Ustedes habrán visto publicados los manuscritos de los muertos, los evangelios apócrifos de Nag Hammadi. Pues bien, en estos evangelios, aquí sí que se habla de Jesús, pero como un ser humano, como un hombre que tiene mujer y que tiene hijos, entre otras muchas cosas. Los evangelios canónicos, los oficiales, tampoco no son los verdaderos. No piensen ustedes que son los originales que escribió el apóstol Marcos, el apóstol Mateo o Lucas. Tampoco. Son copias. Son copias que algunos incluso se han falsificado, se han sobrescrito encima para añadir lo que a la Iglesia de entonces le interesó, para quitarle la importancia de la mujer y para dársela, por ejemplo, a un hombre como fue Pedro, que no fue quien dice la Biblia que es, por supuesto, y si hay tiempo aprendemos de eso, y para otorgarle pues la supremacía entre los demás obispos, ¿no? Y esto lo hacen en esa época, en el concilio de Nicea. Por eso es tan importante, y les explico todo esto de este concilio, porque a partir de ese año del 325, que se crea la religión católica, apostólica y romana, ya todo lo demás va a ser pues un cuento y una historia detrás de otro, pero que no están basados en la realidad en la mayor parte de lo que dicen. Van a manipular la información y van a ocultar y destruir todo lo que pueden. Incluso había en el año 181 uno de los padres de la Iglesia, que era el obispo Ireneo de León, que este hombre dejó escritas varias cartas e incluso escribió un libro que se conoce Adversus a herejes, contra los herejes, en el cual él habla del manuscrito, en este caso del Evangelio apócrifo de Judas, habla del Evangelio de Basílides, habla de varios evangelios que por supuesto la Iglesia nos intentó destruir. Se encontraron luego en el Miña en el año 1978, que es otro pueblo también de Egipto, el Evangelio de Judas y el de Basílides, hace poco que se encontraron, como digo, y él hablaba aquí de lo que se decía en esos evangelios. Y la Iglesia decía que era una alegoría de este obispo Ireneo de León, porque no quería reconocer que efectivamente existían aquellos evangelios, hasta que hace muy poco aparece y el National Geographic emite ese documental en el que nos muestra un evangelio de Judas que pinta a un personaje totalmente diferente al que nos cuenta la Biblia, ¿no? Por ejemplo, o el de Basílides. Muy bien, hay otros evangelios que para este caso nos van a importar más y que sí que son los originales y coetáneos, incluso escritos antes que los que tienen los evangelios canónicos de la Iglesia, que ellos decían que aquellos los desecharon porque no eran coetáneos, es decir, que no estaban escritos en la misma época. No es cierto, porque tenemos la prueba del propio Ireneo de León, que nos está hablando del Evangelio de Judas en el año 181, y los evangelios canónicos que se aceptan son en el año 325, en el concilio de Nicea. Ya vemos que la primera en la frente, como se ve, está diciendo una cosa que no es cierta. Los evangelios apócrifos que habéis destruido son incluso más, vamos a decir, anteriores a los que tenéis canónicos. Por lo tanto, esa excusa no sirve.
vamos a ver lo que ocurre a partir ya de este momento. Se empiezan a perseguir las herejías, por lo que he dicho, simplemente, pues en principio es por esta discusión tanto absurda de que los católicos, los oficiales dicen que Jesús es Dios, que Dios ha hecho hombre, y los que dicen que no, que es una criatura, que es un hijo de Dios. Uno de los primeros herejes y que es condenado, que la Iglesia ya empieza a matar, a condenar a la muerte, es el obispo de Ávila, que se conoce como Prisciliano. Les menciono este personaje porque si van a Santiago de Compostela, a la catedral, pues casi todo el mundo va a visitar la tumba del apóstol Santiago. Bueno, aquella tumba no es del apóstol Santiago. En primer lugar, porque el apóstol Santiago nunca vino a España, ni vivo ni muerto. Esa tumba era la de Prisciliano, que este obispo sí que nació en Galicia en el año 340. Este obispo recorrió todo el camino que ahora se conoce como de Santiago, que entonces iba desde Compostela, Compostelae, era Campo de Estrellas, se llamaba así, y él lo recorría para ir hasta el sur de Francia, hasta Occitania, hacia esa zona que decimos, que ahora veremos, que es donde llega María Magdalena y van todos los seguidores de Jesús con ella en la predicación. Y ese camino ahora se llama de Santiago de Compostela, el camino de Santiago, pero realmente es de Prisciliano. Y el cuerpo que está allí, los restos que hay, es de Prisciliano, del obispo hereje. Santiago nunca estuvo en España. Bien, es un dato que les comento porque veremos que durante la historia se han cometido muchas barbaridades, ¿no? Pues este hombre, el Papa de entonces, lo hace ir hasta Alemania, hasta la ciudad de Renania, como siempre, mintiéndole, engañándole, diciéndole que es que le van a hacer unas preguntas, porque este hombre pues él creía realmente que Jesús era muy importante, era hijo de Dios, pero no era Dios hecho hombre. Y además él permitía que se bailase en la ceremonia, que hubiese pues más fraternidad, y esto a la Iglesia no le gustaba. Así que lo hacen ir a Renania en un juicio que le es sumarísimo, y allí sin más le cortan la cabeza. Los seguidores de Prisciliano cogen su cuerpo y su cabeza, la trasladan hasta Santiago de Compostela, hasta el Compostelae, y allí hasta el siglo VII, que bueno, que luego por la vocación de la gente que lo conoce, que van allá, pues hay un obispo que dice que es el de Santiago, porque la Iglesia, si una cosa tiene muy clara, es que las festividades paganas del pueblo no las puede evitar, y entonces les cambian los nombres. Y ahora vemos que muchas de las festividades de los santos que se festejan realmente correspondían a fiestas paganas. Y esto ocurrió lo mismo. Por eso si alguna vez a alguien se le ocurre abrir aquel arcón pequeñito y tal, verán que la cabeza, claro, ahora ya no se puede demostrar, pero la cabeza estaba cortada, ¿no?, del cuerpo. Bien, a partir de esta fecha ya nos vamos adelantando en el tiempo, y en el siglo IV, V, vemos que los pueblos bárbaros, los godos, los visigodos, invaden el Imperio Romano. Llegan incluso a llegar hasta Roma y saquear Roma. Y es en esta fecha cuando surge, habréis oído hablar de la dinastía de los merovingios, sobre todo por la famosa novela de Dan Brown y alguna otra, en la que dicen que de los merovingios pues son los descendientes de Jesús y María Magdalena y tal. Bueno, yo no voy a decir que es verdad o es mentira, porque como no tengo pruebas ni evidencias, y yo solamente les voy a hablar de lo que tengo pruebas y evidencias, pues no lo sé, pero no hay ninguna documentación que se pueda demostrar que de los descendientes de Jesús y María Magdalena, que eso sí veremos que hay, lleguen hasta los merovingios. Es posible, pero yo no las tengo. Pero curiosamente la Iglesia sí que tuvo que ver algo de verdad en todo esto, y es en esa fecha, es en el año 591, en concreto es un 14 de septiembre, que el Papa de entonces, que se llamaba Gregorio I Magno, en esta homilía dice, bueno, ¿y quién es María Magdalena? María Magdalena es la prostituta del Evangelio, aquella que nos habla Lucas en su Evangelio, que nos dice que derramó un frasco sobre los pies de Jesús y los secó con sus cabellos y tal. Es la pecadora de todos los pecados. Y eso lo dice este Papa porque María Magdalena, hasta el Concilio de Nicea, era considerada como la compañera de Jesús, la koinonos, que ahora veremos donde lo dice, la apóstol de los apóstoles, como está escrito en los evangelios,
y como veremos que luego en el año 1969 el Papa Pablo VI lo reconoce por fin y le devuelve el título de apóstol de los apóstoles, aunque la Iglesia no lo hace muy público, pero este Papa lo que no quiere es que una mujer sea la cabeza de la Iglesia, que es a quien le correspondería por derecho propio, a la mujer, a María Magdalena. Era ella la que tenía el derecho de continuar. En el caso supuesto que Jesús hubiese fundado una iglesia, como ellos dicen, porque Jesús no fundó ninguna iglesia, eso es otra. Él no fundó ninguna iglesia. Es más, él habló de estos que vienen detrás mío, dijo cosas muy gordas de ellos, pero él no fundó ninguna iglesia. En todo caso, lo que ellos tienen muy claro que la mujer, que estaba muy bien considerada en aquellas fechas, porque no existían templos, no habían iglesias. Los templos y las iglesias se las concede precisamente este emperador Constantino I a estos obispos, les da templos, les concede templos, les hace que hagan, les cambia la liturgia, el trilation, el canto, la tonsura del pelo, los vestidos, los ropajes, les deja que puedan heredar de terceros, que alquilen inmuebles. Bueno, se prostituyen totalmente, una corrupción tremenda, más que la que tenemos ahora con los políticos. Y claro, y esta gente ven el poder tan grande que tienen, que no quieren que la mujer por cierto, siempre ha sido más noble y estaba mejor aceptada, y cuando iban a las casas a hablar, estaba reconocida exactamente igual que el hombre, es decir, que si había un obispo hombre, también existía una mujer obispo, como veremos luego en otros cristianos que más adelante son perseguidos. Entonces, este Papa lo tiene muy claro, y dice, manera de quitar a la mujer importancia, decir que la más importante de todas, que es María Magdalena, que era la esposa de Jesús, que vemos que ellos la reconocen y hay pruebas de esto, era la prostituta de la que hablaba, pues en este caso, Lucas en el Evangelio. Y no es cierto. En ninguna parte del Evangelio, ni de Lucas, ni de Juan, ni de Mateo, ni de Marcos, en ninguna parte se dice que María Magdalena fuese esa mujer, esa prostituta pecadora. Se habla así de 3 mujeres, pero distintas, y en 3 lugares distintos. Uno en casa de Simón el leproso, otro en Betania y el otro en otra casa también cerca de Betania. Pero en ningún caso es María Magdalena, porque incluso si recordamos las frases que Simón el leproso, cuando Jesús está allí y va la mujer esta y se abraza a los pies y empieza a llorar con sus lágrimas y le lava los pies y los seca, y el hombre le dice, si tú supieras quién te está haciendo esto, que es una pecadora, no se lo consentirías. Y Jesús le dice, tú no me has dado el beso de bienvenida, porque era una tradición y era una norma, que cuando venía un invitado a casa se le tenía que ofrecer, primero lavar los pies, porque normalmente en aquellas épocas iban con sandalias, los pies, se le lavaban los pies, se les daba el beso de bienvenida, se les ungía, tú no me has dado el beso de bienvenida, no me has lavado los pies, tal. Esta mujer me ha lavado los pies con sus lágrimas, me los ha secado con sus cabellos, en fin, y dice, vete mujer que tus pecados están perdonados. Pero fijaros en lo que dice la frase, dice, si este hombre, si este que dice que es el Hijo de Dios, tal, supiese quién es esa mujer, entonces si este hombre resulta que no sabe quién es esa mujer, en ese capítulo de Lucas que el Papa se agarra para decir que habla de ella, dice, y entre las mujeres que seguían a Jesús, porque es un capítulo aparte, y aquí ya no habla de esto, dice, estaba María Magdalena, que era quien le financiaba todos sus viajes. Esta herejía cátara consistía precisamente en esta doctrina dualista. Para ellos Jesús, por supuesto, no era Dios, sino que era un ser hipostático, es decir, una mezcla de naturaleza humana y divina, y para ellos, pues su encarnación de alguna forma era como alucinatoria, como si fuese lo que hoy conoceríamos como un fotograma o algo, era algo que no era tangible, que por eso pensaban que no había incluso padecido la crucifixión, ¿no? El nombre de cátaros, en origen, en el siglo III, se hacían llamar una secta cristiana, de seguidores de Cristo, porque aún no era la religión católica, que se conocían como los novacianos, y ellos se llamaban cátaros de cataroi, del griego, que significa puros. Pero la denominación que se le daba, ahora estamos hablando en el siglo X, ya en la Edad Media, de cátaros, esto se los atribuye un monje alemán que se llamaba
Eberborn Schonau, y lo hace en Renan en el año 1163, refiriéndose a estos cristianos, dice, estos cátaros, es un juego de palabras en alemán, de cátaros, que significaría como los adoradores de los gatos. Y este hombre, de una forma despectiva, los llamaba así porque decía que les daban ósculos, o sea, besos en el ano a los gatos y cosas similares. Y de ahí se quedó este nombre de cátaros para referirse a estos cristianos que ellos se llamaban a sí mismos les bons hommes. Estamos hablando de la lengua occitana otra vez, porque estamos refiriéndonos al sur de Francia, a Occitania. El bons hommes, que significa los hombres buenos o los buenos cristianos. Aquí, en esta doctrina cátara, habían tres figuras. La principal eran los perfectos o perfectas, que viene a ser como el obispo de la Iglesia Católica, y ellos no tenían prácticamente nada, más que iban vestidos con una túnica negra o azul marino oscuro, un cordón, iban descalzos, predicaban descalzos, trabajaban, ayudaban a la comunidad, no pedían ningún tipo de diezmo ni de impuesto, y además vamos a decir que los rituales que realizaban eran muy sencillos, eran dos. Uno era una especie de, se llamaba de bautizo consolamentum, y el otro se llamaba convenenza. El consolamentum o la convenenza se daba bien cuando estaba a punto de morir la persona, y entonces se lo otorgaba como para que sus pecados quedasen ya limpios, y eso les permitía no tener que reencarnarse, porque ellos creían en la reencarnación. Ellos sí que creían en la reencarnación, y entonces lo que no querían era que el alma volviese otra vez a encarnar en un cuerpo, porque se encontraban prisioneros en el cuerpo y querían la libertad. Entonces sentían cierto desprecio por el cuerpo físico, carnívoros, no eran vegetarianos, solamente aceptaban el pez para comer, porque pensaban que el pez surgía del agua, tenía unas ideas un tanto, pero bueno, no eran. Ellos eran vegetarianos, eran pacíficos, no tenían ejércitos y sobre todo ayudaban a la gente, no les pedían ningún impuesto a cambio, y eso hacía que la mayoría de la gente pues los siguiese más que a los obispos católicos. Estos a la Iglesia Católica no le dicen ninguna gracia. Primero mandó a Bernardo de Claraval, luego mandó a Domingo de Guzmán, mandó a varios de estos personajes importantes a ver si convencía a las buenas a la gente para que se volviesen a la Iglesia Católica. Pero la gente poco a poco fue dejando de llevar a sus hijos a bautizar a la Iglesia, veía que tenían que hacer muchos sacrificios y siempre les estaban condenando, y si no iban al infierno, y siempre estaban con el aire. Y mientras que los cátaros no, les ayudaban, les entendían y no les pedían nada a cambio. Llegó un momento en que incluso la Iglesia cátara vamos a decir que se organizó en un concilio que se hizo en San Félix de Caramán, cerca de Toulouse, y allí ya se llegó incluso a reconocer por la propia Iglesia Católica. Pero llegó el momento en que en este caso fue el Papa Inocencio III, que llega un momento en que dice, bueno, si ya por las buenas no quieren ceder, vamos a hacerlo por las malas, y convoca una cruzada. Ya se habían producido 4 cruzadas. La primera había sido en los lugares santos, en Jerusalén, para reconquistarlos de los moros, y esta sería, creo que era la 5ª cruzada. Se produce en el año 1209 y pone al mando de ella el jefe espiritual a un legado papal, que veremos que es un tipo muy cruel, llamaba Noto Mauri, y este luego además se hizo con la ayuda del jefe militar, que era un conde francés que no lo conocía nadie hasta entonces, que quizás le suene el nombre, que es Simón de Montfort. Bien, en el mes de junio, creo que era el mes de junio de 1209, salen unos 30.000 soldados cruzados cerca de la ciudad de Lyon hacia una ciudad que estaba prácticamente, bueno, pertenecía a señores feudales que de alguna manera ellos protegían a los cátaros, como era el conde Roger de Trencavel, que estaba en Toulouse, y su sobrino también, Roger de Trencavel, en Carcassonne y en Bessières y en Narbona. Entonces quieren darle un escarmiento y se dirigen estos 30.000 cruzados a esta ciudad de Bessières, la ven aquí,
está rodeada por el río Or. Esta ciudad durante siglos ha sido imposible ser ocupada, y no hubiera sido ocupada si no llega a ser por una traición del obispo católico que, como siempre, pues consiguió que alguien les abriese la puerta. Y el día 22 de julio del 1209, fecha la festividad de María Magdalena, que era cuando los cátaros, las personas, celebraban esta festividad en esta iglesia que hemos visto anteriormente y en esta catedral de San Nazaire, se encerraron estaban dentro primero para festejarla, y llegaron estos soldados, cerraron las puertas por fuera con unos travesaños, echaron pues aquellas teas encendidas, fuego por las ventanas, y los quemaron vivos. Y a los que no quemaron vivos, que en cada iglesia pues había unos 3.000 o 4.000 personas, entre mujeres, niños, ancianos, enfermos, con los caballos. Bueno, cuentan las crónicas que la sangre les corría por la Halle, que es el mercado medieval que hay allá, les corría por los tobillos a los caballos, la cantidad de sangre que llegaron, de la gente que llegaron a matar en aquella mañana. A la tarde, ya cuando antes de anochecer ya no quedaba nadie vivo allá, este legado papal, la Nota Mari, le manda una carta al Papa. Pero bueno, antes les voy a decir una frase que está quedado para la historia. Antes de entrar a atacar, este conde francés, Simón de Montfort, que hasta entonces no era conocido, no era famoso, luego se hizo muy famoso por todas las crueldades que veremos que comete, le pregunta al legado papal, dice: Señor, Eminencia, ¿cómo vamos a conocer o reconocer y distinguir a los nuestros, a los católicos, de los herejes? Y este le dice: matadlos a todos, que cuando lleguen al cielo Dios sabrá reconocer a los suyos. Pues bien, ese día matan a 20.000 personas que estaban en esta ciudad, sin respetar ni edad, ni sexo, ni condición. Y esa tarde, con este legado, con un enviado de Simón de Montfort al Papa Inocencio III, le manda una misiva diciéndole: Su Eminencia, o mi Señor, con la ayuda de Dios hemos conseguido eliminar 20.000 almas sin respetar ni edad, ni sexo, ni condición. Y eso es historia que está escrita, ¿no? Entonces ya vemos la crueldad que es capaz de proferir una religión que se dice que está basada en el amor, ¿no? Hacia otros cristianos, porque no estamos hablando ni siquiera que es hacia los moros o otras, hacia los propios cristianos, porque eran cristianos, los cátaros eran cristianos, ¿eh? Bien, seguimos. No me quiero extender demasiado aquí. A partir de ahí, las poblaciones que hay desde Besiers hasta Carcassona, que es la capital del condado de Rouillé-Trinqueville, pues se van rendiendo, van abriendo las puertas, nadie se enfrenta, porque claro, llega ya la noticia de lo que han hecho y todo el mundo tiene miedo. Nadie se enfrenta, les abren las puertas, les rinden las ciudades al Simón de Montfort. Este llega a la capital y primero la sitia y envenena todos los pozos del agua. Y los animales muertos ya que están podridos los tiran con las catapultas dentro para que la gente pues coja todo tipo de enfermedad y se muera. El conde Rouillé-Trinqueville quiere llegar a un acuerdo con el Simón de Montfort para que deje salir a la gente y no los maten y les permita de alguna forma huir. Le dice que sí, lo vuelve a engañar, le hace salir del castillo, este castillo condal que vemos aquí, y en la esplanada ya lo apresa, luego lo encierra en la propia mazmorra del castillo y a los 3 meses lo envenena y lo mata. Se apropia del castillo, de sus títulos de conde de Carcassonne, de Narbonne, de Besiers. Bueno, este hombre al final acaba incluso peleándose con el legado papal, cuando los dos quieren ser condes y quieren tenerlo todo. En aquella época los obispos y los legados papales eran los que tenían más poder y riquezas, ¿no? Bien, a partir de este momento ya la cruzada es un holocausto. Allá por donde van matando sin miramientos. Y sobre todo, les podría decir, bueno, la resistencia es nula totalmente en Albi, en Castres, en Camposaua, Fanjou, casi todos los pueblos de esta zona de Occitania. En Minerve, también el 22 de julio, porque este hombre tiene una obsesión por ir el día de María Magdalena a estos pueblos cátaros precisamente para hacerles recordar que ese día, que ya saben ellos que son cuando lo dedican a María Magdalena a atacarlos, pues aquí llegan a totalmente
no dejan a nadie. Hay 140 prefectos que los queman, les dicen si quieren renunciar de su doctrina, de su religión, y como se niegan, pues los queman vivos. Esto veremos que se va a repetir. Luego en Villers-Termenés también, el mismo año lo hacen. En Lavaur aquí hay una historia tremenda, no la cuento porque es muy larga, pero bueno, la señora Giralda era una perfecta cátara, muy querida por todos sus súbditos, la arroja al pozo y hace que todos los soldados la apedren hasta que la tapan en el cuerpo de piedras, bueno, quedan desnuda y hacen barbaridades. Es un hombre muy cruel. Entonces lo que él pretende siempre es que la gente le tema antes de llegar. Aquí, a partir de este momento, la U coge al jefe de la guardia y a todos los 40 o 50 que tenía defensores y los deja ciegos. Al capitán le deja solo tuerto. Y entonces este lo pone en fila india, en dirección en los caminos que van hacia los otros pueblos, y los demás tienen que ir cogidos de la mano uno detrás del otro, porque solamente ve el primero, lo deja tuerto, para que todos vean lo que hace. Cosas por este estilo, que yo en los libros lo cuento y lo explico en detalle, es lo que es la carta de presentación de este individuo, ¿no? De Simón de Montfort, que para los franceses es un héroe nacional y para los que no somos franceses pues es un asesino y un criminal. Les hablaría de la batalla de Muret, que se produce poco después, el 12 de septiembre de 1213, donde un rey nuestro, Pedro el Católico, Pedro I de Cataluña y II de Aragón, él era el señor, porque estamos hablando de la zona de Occitania, hemos dicho antes, que ahora está en el sur de Francia, pero que entonces no era Francia. Eran vasallos de la corona de Aragón. Es decir, lo que ahora es España, sería, si siguiéramos estando, sería eso también sería parte de España, ¿no? Entonces, él va a defender a sus vasallos, a Juan de Rouget Trencabel, y cuando Simón de Montfort, después de haber invadido y conquistado todas estas ciudades, ya va hasta Tolosa, a Toulouse, que es el lugar, la capital ya del conde Puye VI, va a defenderlos, se enfrentan en Muret. El rey católico acababa de venir de la batalla de Nava de Tolosa, que había vencido a los sarracenos, tenía fama, bueno, era el máximo. Y se ve que se lo tenía tan creído o tan pocas medidas tomó, que a pesar de ir con 30.000 soldados y Simón de Montfort nada más tener 10.000, Simón de Montfort consiguió ganar esta batalla. El caso de esta cuestión es que si no hubiera perdido esa batalla, Pedro el Católico, que a pesar de ser católico, él protegía a sus vasallos cátaros, con lo cual ya vemos que para depende de qué cosas el Papa no se oponía mucho. Si no hubiese perdido esa batalla, Europa habría cambiado totalmente la fisonomía política que tiene ahora. Porque como les he dicho, Francia no era lo que ahora es Francia. Francia era la parte de París y 4 ciudaditos, no eran más. El resto eran otros países, eran condados y otros países. Y estos eran vasallos, la mayoría, del rey de la corona de Aragón. Por eso es importante conocer lo que ocurrió en esta batalla, porque hubiese cambiado totalmente el panorama. Y por supuesto, de tener la religión católica, seguramente habremos pasado, no sé, pero posiblemente al catarismo, ¿no? Que es la que predominaba en aquellas tierras. Bien, se acaba la cruzada en el año 1229, hay cierta calma, parece ser que si todos se relajan un poco, pero el Papa no tiene bastante y crea la Inquisición, la Santa Inquisición. Le otorga el control, la organización de la Inquisición a dos órdenes. Una sería la de los franciscanos, que fue fundada por Francisco de Asís, y la de los dominicos, la de Domingo de Guzmán. No me voy a extender mucho, pero solamente les voy a recordar, por ejemplo, que un poco después, en el año 1252, el Papa de entonces, Inocencio IV, a través de una bula que se conoce como la bula ad extirpanda, él autoriza, por razones de Estado, a que se practique la tortura en todas aquellas personas que son acusadas de herejes. Incluso existe un libro muy famoso, lo recordarán por una novela y una película, que era El nombre de la rosa, de Humberto Eco, que este gran, no sé, pero bueno, el gran torturador francés, que era Bernardo de Huy, escribió un libro
explicando cómo se tenía que torturar para que no llegase a morir el hereje y pudiese confesar todo lo que se quisiera que confesara. Y esto lo van a poner luego en práctica, en una serie de aparatos que, bueno, aquí no los muestro porque puede herir la sensibilidad de muchos, en el libro sí que están las fotografías, ¿no? Y a través de la tortura pues van a conseguir que cualquiera confiese lo que ellos quieran. De los últimos bastiones cátaros que quedan, que se conocen y que algunos pues ya los hemos visto hasta el está el castillo de Montsegur. El castillo de Montsegur era uno de esos reductos donde no muchos, pero una gran parte de estos cátaros se refugiaron después ya de la cruzada. Y es en el año 1244, en concreto en el mes de marzo, que ya pues el sitio del castillo llega a tal punto que se tienen que rendir. Y le darán unos días de margen para que vean si todos los cátaros que hay ahí, los prefectos, pues deciden jurar de su religión y convertirse al catolicismo. No lo hacen y un día antes del día 16, que es la fecha señalada para entregarse, huyen 4 prefectos cátaros con, se dice, lo que sería el grial o el tesoro de los cátaros. Claro, el tesoro de los cátaros, cuando dicen mucho, que es lo que ocultaron, no puede ser riquezas ni oro, porque los cátaros no amasaban riquezas. Ellos el dinero, las joyas, tal, las rechazaban, por lo tanto, no puede ser un tesoro material. Pero sí, si es un tesoro, por ejemplo, espiritual, sí que puede ser, cuando dicen ese tesoro, ese grial, la descendencia, porque ellos sí que conocían desde el principio quiénes eran los descendientes, la rama descendiente de Jesús y de María Magdalena. Y aquí sí que cabe la posibilidad que si bien fuese una persona física la que hicieran huir con ellos, o esos documentos, o esas, vamos a decir, pruebas, evidencias, que demostraba esta relación, que veremos que vuelve a surgir en la historia. El último castillo, el último bastión cátaro, no es el de Montsegur, aunque veremos que casi siempre nos lo pintan como que es el último. No es el de Montsegur, es otro castillo muy cercano también, que es el de Quéribus, y este claudica, este ya no ni siquiera presenta batalla, donde están refugiados los cátaros, que es en el año 1255, es decir, 11 años después. Pues bien, los cátaros que consiguen huir, que no son quemados en la hoguera, porque en este de Montsegur, les tengo que decir que de los 225 prefectos cátaros que habían, ninguno adjuró, y todos fueron conducidos hacia una parte de abajo, creo que si me pasáis esto voy a mostrar al final, que se puso como conmemoración precisamente del 16 de marzo del año 1244, cuando estos 225 prefectos cátaros son bajados desde este castillo. Fíjense, antes les decía lo del tesoro, de huir, que decían llevarse tesoro. Esta montaña, esta pared que tiene pues como 800 metros casi de caída libre, es imposible, y en invierno de noche con nieve bajar con 50 kilos cada uno de oro es imposible, ¿no? Y nos ocultaron cuando están sitiados. Lo que llevaban estos prefectos cátaros, su tesoro, su grial, era bien la prueba, bien el descendiente. Y eso es lo que ellos sí que ocultaron en otro lugar. Y esta estela que les decía es la que conmemora esa fecha, y que en ese lugar se quemaron los 225 prefectos en una hoguera. Fueron quemados vivos. Mientras los soldados los llevaban a quemar, ellos iban cantando, alegres, y aquí fueron inhumados. Es este lugar, cada año, en esta fecha, el 16 de marzo, los trovadores de Occitania suelen acudir a cantarles o a dejar algún poema, alguna trova. Y este es el último castillo que les comenté de Quéribus, donde ya el último reducto cátaro aquí ya sí que desapareció de Francia, del sur de Francia. Pero no desapareció de la tierra. ¿Qué hicieron? Huyeron. ¿Y por dónde huyeron? Los cátaros que consiguen huir siguen este camino, desde aquí, por aquí verán ustedes, bueno, Montsegur, pues este camino va cruzando el Pirineo hasta llegar a una población que pertenece a la provincia de Barcelona, que se llama Santa María de Queralt. Por este camino van dejando ellos también pruebas de su paso y de su doctrina, como veremos más adelante. Y desde aquí se van asentando por lo que sería el maestrazgo y la parte de Tarragona, que aún hoy día existen varios pueblos, como
está San Mateo y alguno más cerca de Teruel, en el que aún la gente recuerda el paso de estos cátaros y cómo se quedaron a vivir allá, porque en aquel momento, en esta parte de la Corona de Aragón, que entonces era Corona de Aragón, no eran perseguidos. Bien, más adelante ya nos vamos a ir al siglo XIV, y en concreto a un viernes 13 de octubre de 1307, la orden que les comenté antes de los caballeros templarios, que ellos también conocían la historia de Jesús y María Magdalena. De hecho, cuando se funda la orden, son 9 caballeros que van a Jerusalén y están durante 9 años excavando las caballerizas del templo de Jerusalén, hasta que regresan con lo que han encontrado, y luego en el concilio de Troyes se les autoriza a fundar la orden de monjes guerreros, que hasta entonces no existía una orden así. Se dice que era para guardar los caminos de Tierra Santa de los peregrinos que iban hacia Jerusalén, pero es que para eso ya existían otras órdenes que llevaban tiempo haciéndolo, como era la de los caballeros de San Juan, los hospitalarios, de Juan de Malta, o los teutónicos. Los caballeros templarios, además, eran 9 originariamente, 9 personas para una extensión de miles de kilómetros cuadrados. Es absurdo, no pueden proteger nada. No era ese el motivo. Bernardo de Claraval, que les comenté al principio que era el promotor de la orden, los envió con otra misión, que aquí ahora sería extenso de explicar y nos apartaríamos un poco. En los libros que luego les explicaré sí que tienen los datos, con otra misión que era precisamente recoger, encontrar ese secreto que luego los iban a utilizar, ¿no?, en la orden. Pues bien, en esta fecha el rey francés Felipe IV el Hermoso, y con connivencia del Papa de entonces, que era Clemente V había sido el arzobispo de Burdeos, era francés. El Papa incluso se dice que llegó a asesinar al anterior Papa para poner a este francés. Y el Papa desde ese momento dejó de ir a Roma, al Vaticano. Se quedó en Francia durante 70 años. Recordemos que el papado se dice que estuvo como secuestrado en Francia, ¿no? No es así, es que se quedaron allí porque eran franceses y porque además este papa era un títere en manos de este rey francés. Este era el nieto de Luis IX, San Luis, que sería luego San Luis, que había sido arrestado en la 8ª cruzada en Egipto, y los sarracenos pidieron un rescate muy elevado por liberarlo. Como en las arcas del tesoro no había suficiente dinero, recurrió a la orden de los caballeros templarios, que por entonces ya eran muy poderosos, era la orden más poderosa del mundo entonces, y ellos sí que se hicieron cargo de pagar este rescate. Por lo tanto, les debía una cantidad tremenda de dinero que el rey no podría satisfacer nunca. Además de que la orden de los caballeros templarios solamente obedecían órdenes directas del Papa, no del rey. Nadie podía de alguna forma meterse con la orden, ni darle ningún tipo de orden de nada, y entonces él, que quería eliminar a esta orden que le estaba estorbando, ¿qué hace? Hemos hablado de la Inquisición, que había sido creada por el Papa Inocencio IV hace pocos años. Si la Inquisición, a través de la Inquisición, se denunciaba a alguien que era un hereje, que en este caso se demostraba que había cometido herejía, y este hereje a su vez tenía deudores, por ejemplo, vamos, la orden de los caballeros templarios, suponemos que ahora este hombre dice, son herejes, lo demuestro por esto, por esto, por esto. Como él le debe dinero, esa orden es una orden corrupta, o sea, con esta ley corrupta, le exime de pagar al hereje. Entonces, este hombre, ¿qué hace? Este rey mata a 2 pájaros de un tiro, se carga la orden por un lado que le está molestando y deja de pagar el dinero que le debe a la orden de su abuelo, porque no le puede pagar, y los acusa de herejía. Dice que los caballeros templarios pisan la cruz, se orinan encima, adoran a una especie de demonio que le llaman Baphomet, que es otra cuestión, en fin. Y para esto no necesita que el Papa le dé su visto bueno, que es de la única manera que puede hacerse con la orden. Y ese viernes 13 de octubre, él manda arrestar a los grandes maestres de la orden en Francia y el resto de Europa prácticamente, en España, Italia. Lo que ocurre es que los demás
reyes no le hacen caso, de momento se niegan a obedecer y solamente lo hace el rey francés. Allí encierran en Francia al gran maestro Jacques de Molay, el último gran maestro entonces de la orden, junto con otros grandes maestros. Luego sería quemado vivo en la hoguera, en la isla de Francia, en la Cité. Hay un lugar donde lo quemó, incluso hizo que pusieran maderas verdes que aún no estuviesen muy secas para que tardase más en quemarse y hacerle sufrir más. Y bueno, hay una leyenda, no sé si realmente es por eso o no, pero se dice que en el momento de morir, Jacques de Molay les echó como una maldición al rey y al papa, diciéndole que antes de 32 días, 36 días, él iría a darle cuentas a Dios y el papa también. Y efectivamente, en la fecha que dijo, o que se dice que dijo Jacques de Molay, el rey iba cazando por el bosque de Fontainebleau, se dio un golpe con una rama, tuvo una herida que no se cerraba, aquello supuraba, pus, olía a podrido, se murió fatal. Y al poco el Papa Clemente V, que tenía una especie de cáncer de píloro o algo así, también murió a continuación. Incluso en la noche que estaba para poner en su catafalco y tal, como echaba tanto olor a podrido, los criados lo dejaron allí solo y se cayó una vela de aquella, se quemó la tela que estaba debajo del catafalco, bueno, se chicharró como si fuese aquella una rata. O sea, que parece ser que aparte de que se cumplió que muriesen los dos en las fechas, muriesen de esta manera, ¿no? Se cuenta que es una maldición, por decirlo así, que les echó el último gran maestro, Jacques de Molay. No sé si realmente lo llegó a pronunciar o no, pero que ocurrió, sí que ocurrió, ¿no? Pues bien, estos caballeros templarios, como he dicho antes, como los cátaros, que ellos habían de alguna forma protegido también a los cátaros, nunca se enfrentaron a los cátaros, a pesar de ser soldados y monjes, nunca se enfrentaron a los cátaros, incluso los llegaron a proteger con la espada. Ellos siguieron el mismo camino de huida de los cátaros, este camino que se conoce como el del bons hommes, de los hombres buenos, de los buenos cristianos, para refugiarse en la corona de Aragón, que como hemos dicho, el rey de entonces, que era Jaume II, Jaime II, de Aragón, no aceptó hacer caso a lo que pidió el rey francés, y de momento los dejó en paz, no los acusó, no los detuvo. Después sigue, pero en principio no. Y incluso este rey creó una orden para acoger a estos caballeros, puesto que la orden del Temple ya en el año 1007 fueron detenidos, y en el 1312 el Papa Clemente V es cuando hace la bula por la cual queda eliminada la orden de los caballeros templarios. Ya no pueden pertenecer a esta orden, y entonces, para que no desaparezcan y no se desperdiguen, crea esta orden. Se crean varias, se llama la Orden de Montesa, está entre la parte del Maestrazgo y el norte de Valencia. Pero luego, más adelante en el mismo Evangelio, además lo aclara y dice: hay un hijo del hombre y hay un hijo del hijo del hombre. Bien, Jesús se hace llamar a sí mismo el hijo del hombre. Él no se pone ningún otro título, él dice que él es el hijo del hombre. Por eso dice: hay un hijo del hombre, Jesús, y hay un hijo del hijo del hombre, es decir, y hay un hijo de Jesús. El Señor es el hijo del hombre, Jesús es el hijo del hombre. Jesús tiene un hijo, como y el hijo del hombre es aquel que fue hecho por el hijo del hombre. Parece una limatía, pero está claro, dice. Y el hijo de Jesús es el que fue engendrado, que fue hecho por Jesús, ¿no? Jesús tiene el hijo del hombre recibió de Dios, Jesús recibió de Dios la facultad de crear. Él tiene también la de engendrar. Jesús recibe de Dios la facultad de crear, pero también tiene la facultad de engendrar, por eso tiene el hijo. Luego vemos que hay más datos. Eso está escrito, pero este evangelio apócrifo a la iglesia no le interesaba que saliese. Claro. Aparte que ya lo quemaron en su momento, pero las copias todas no, que la que apareció en el año 1945, por eso le decía recordar esta fecha. Luego veremos que tiene mucha importancia, y aquí nos dice claramente que son esposos y que además tienen un hijo, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver por qué
que puede vivir una judía sola. O sea, vamos a ver si no es la esposa de Jesús, ni tiene nada que ver, ni qué miedo, porque huye de Palestina hasta las Galeas, hasta el sur de Francia. Es muy sencillo. ¿Qué ponía aquí atrás? ¿Qué pone aquí? Arriba, Ingrid, ¿verdad? Jesús Nazareno, rey de los judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Jesús es sentenciado a morir crucificado, precisamente porque él admite ser el rey de los judíos. En ese momento se convierte automáticamente en el enemigo. En ese momento él es el enemigo de Roma y por lo tanto puede ser sentenciado a morir, porque los saduceos y los fariseos, que son los sacerdotes del templo de Jerusalén, cuando lo detienen en el huerto de los olivos, en la noche y tal, que van allá, no pueden. Ellos quieren sentenciarlo, pero ellos no les tiene permitido, puesto que Palestina, en este caso Jerusalén, está gobernada por Herodes, que es un sátrapa impuesto por Roma, es un domeno, ni siquiera es judío. Ellos no tienen facultad de condenar a muerte a nadie, tiene que hacerlo el procurador romano, en este caso es Poncio Pilato. Él sí que tiene la facultad de condenar a muerte y se lo llevan primero Herodes, Herodes lo devuelve, luego lo llevan a Poncio Pilato se lo vuelve otra vez a Herodes porque no encuentra a ese hombre motivo para condenarlo, y entonces los sacerdotes le vuelven a decir a Anás y Caifás y los del templo le dicen a Poncio Pilato: si no lo condenas en la cruz, porque él admite que es el rey de los judíos, se lo diremos al César que es Tiberio, que cuando dice Jesús de Nazaret no es que él haya nacido en Nazaret. Nazaret no existía como ciudad entonces. Fue 200 años después que a aquel lugar se le puso el nombre de Nazaret. Jesús era nazarita o nazareo, él pertenecía a la secta, una secta judía derivada de los esenios, que era el nazarito nazareo. Y entre muchas de sus cualidades tenía la de dejarse el pelo largo en la barba, por eso vemos que tenía el pelo tan largo en la barba, porque los nazaritos o nazareos se dejaban. Explico esto porque ahora entenderéis por qué María Magdalena, si es su esposa, si está embarazada de él, como ahora veremos, si muere el rey, automáticamente el hijo pasa a ser el rey. Muerto el rey, lleva al rey. Si el rey lo ha matado a su padre, a Jesús, porque es enemigo de Roma, porque se proclama rey, el hijo, la madre, la muerte también. ¿Entendéis ahora por qué tiene que huir? Y no se va sola, se va con el tío de Jesús, con José de Arimatea. José de Arimatea era el hermano pequeño del padre de la Virgen María, que era Joaquín. El hermano pequeño de Joaquín era José, de la ciudad de Arimatea. Entonces, José, que además era una especie de ministro, tenía muy buenas relaciones con Poncio Pilato, por eso le permite llevarse a Jesús su cuerpo al cabo de 3 horas y no romperle los huesos, las piernas y tal, ¿no? Se va con María Magdalena, venden los bienes, venden lo que tienen y se marchan haciendo este recorrido que yo en este mapa indico desde Jerusalén hasta Egipto, hasta Alejandría. Aquí, por cierto, María Magdalena ya en su estado avanzado, que necesita ayuda, es cuando, vamos a decir, que contrata o cuando consigue a esta chica que luego veremos, esta jovencita, que se llama Sara Mendeca, que algunos autores dicen que es la hija de Jesús y María Magdalena. Ahora verán, les voy a mostrar que no es así, una cosa muy obvia que lo descarta, ¿no? Pues bien, desde aquí, con un barco, pues siguen toda esta ruta comercial que existía entonces hasta llegar a la Galia, un punto muy cercano a Masilia. Masilia era el nombre romano de entonces, que es la actual Viena. Este es el pueblo al que llega María Magdalena. Se llama precisamente por eso Santas Marías de la Mer. Las Santas Marías es la basílica y la capilla de María Magdalena. Verán que tiene muchos votos de la gente porque hay mucha devoción por María Magdalena en Francia y siempre se la representa en la barca junto con Marta y algún otro personaje, como esta pintura aquí del siglo X. Y esa sería la capilla de María Magdalena con los votos y la pintura que he mostrado. Debajo de la iglesia hay una cripta, esta que vemos aquí, la entrada, ahí tiene varias entradas, y aquí ya nos muestra al personaje que comentaba yo antes, a Sara. Esa sería María Magdalena, Marta, y a partir de aquí, cuando ella llega, pues se dedica pues, a evangelizar, en fin, tiene los hijos o las hijas, que ahora veremos lo que tiene, y
llega el momento en que fallece, que veremos que es sepultada. En esta basílica, que está en esta ciudad que se conoce en las canteras imperiales del mar de Mármara en Constantinopla, y fue traído aquí desde ese lugar del siglo IV, a mediados, es decir, después del concilio de Nicea, cuando aún María Magdalena no había sido vilipendiada de prostituta por el Papa Gregorio Magno en el 1591, cuando aún era considerada la... Actualmente, porque hasta ahora les explicaré, dice que solamente queda lo que es el cráneo, la calavera de María Magdalena. Estaba todo el cuerpo, hasta que en el año 1279 aproximadamente, la familia Anjou, de la casa de Anjou, de los reyes de Francia, esto me lleva a Rennes-le-Château, que es un pueblecito francés que está después de los Pirineos, donde aquí aparece un cura que al hacer unas obras de restauración del año 1896, dentro de unas pilas visigodas que están en el altar, encuentra unos manuscritos, una documentación que parece ser que está diciendo que Jesús y María Magdalena son esposos que tienen descendencia y la relación de los descendientes, ¿no? Es este cura, François Berenguer, esta sería su ayudanta, su Magallanes, la María de Narnó, que aparte de Magallanes parece ser que había una relación más íntima también, y esta es el altar mayor que él modifica y donde incluso va a dejar pistas mostrando un relieve de María Magdalena que lo hace él mismo, deja detalles. Aquí vemos fotografías de dos de los 4 o 5 documentos que encuentra, están escritos con una especie, vamos a decir, de claves, donde aquí se explica pues, lo que se supone que sería la descendencia, en estos no, en los otros que están ocultos. Y este cura que había estado pasando hambre, que no llegaba prácticamente al final del mes, tenía que ir a cazar y a pescar para sobrevivir, resulta que cuando encuentra estos documentos, se los enseña a su obispo de Carcassonne y luego va a París y se entrevista con personajes importantes de allá, regresa con una cantidad enorme de dinero, con miles de millones de francos, súper rico. Realiza obras por todo el pueblo, hace una carretera nueva, construye una torre que llama Torre de Magdalena, Torre Magdala, donde él aquí tiene una librería personal y una serie de cuestiones descomunales para lo que era. La iglesia, hemos visto que la transforma, en el altar incluye 2 personajes, aquí vemos, parece que sea José y la Virgen María, San José y la Virgen María, cada uno con un niño. Eso es ilógico, sería en todo caso un niño. Claro que si no es Jesús, o sea, no es José y la Virgen, sino que es Jesús y María Magdalena y cada uno tiene un niño, a lo mejor eso pudiera ser, vamos a ver por qué. Bien, él pone toda una serie de incongruencias, por ejemplo, al diablo Asmodeo lo coloca en la entrada de la iglesia soportando la pila del agua bendita, con frases como por este signo tú lo vencerás, aquel signo que Constantino él dice que es la cruz que ve cuando utiliza luego la religión cristiana para hacer la religión oficial. Todo tiene un simbolismo y una relación muy directa con todo lo que les he estado explicando hasta ahora. Pero quizás para mí la evidencia o la pista más importante no estaba dentro de la iglesia. Fuera me encontré con esta otra. Esta es la entrada de la iglesia y aquí en la parte superior tenemos una serie de frases, como por ejemplo, este lugar es terribilis et, en latín, lo mismo que se explica cuando encuentro las escaleras de Jacob, ¿no? O, por ejemplo, aquí el nombre de Santa María Magdalena, en una iglesia francesa donde todas las figuras que hemos visto es Santa María o solamente Madeleine, pero nunca Santa María Magdalena en un perfecto castellano. Otra pista que le está dando. Pero además, por si no nos damos cuenta solamente de ese detalle, aquí la figura de María Magdalena aparece con una cruz, pero no una cruz vertical, sino horizontal y indicando una dirección muy concreta, que cuando puse la brújula y vi con el mapa todos los datos que me daba, pues ¿saben ustedes dónde me llevaron? Otra vez al monasterio de Santes Creus. Y bueno, pues aquí es donde ahora les voy a mostrar lo que hay. En este monasterio de Santes Creus cisterciense, en la provincia de Tarragona, y dentro de su iglesia monacal,
monacal, la iglesia monacal, es decir, que no estaba para los oficios del público, sino que solamente era de uso de los monjes, pues iba a encontrar esta prueba, esta evidencia que yo estaba buscando. Y estaba aquí, en este retablo, que aunque quieren hacer ver que se refiere a San Juan Evangelista, en realidad no es San Juan Evangelista, no es su nombre, es una mujer. Y en estos iconos de aquí abajo, en estas 7 iconografías, va a representar, como si fuese un cómic, una vida, en este caso una relación marital entre Jesús y María Magdalena. Vamos a verlo con mejor detalle. Aquí tenemos la ampliación. Si se fijan, verán que es un rostro totalmente femenino, labios rojos, carmesí, incluso tiene una diadema para sujetar el pelo. Parece que hasta fuese un pendiente aquí. Todos los rasgos, aparte de que está con el vestido rojo, la capa roja de gran sacerdotisa, el criar la copa en la mano, el signo que tiene en los dedos es un mudra, que les explicaré más adelante, este signo de aquí. Fíjense bien, porque luego lo vamos a ver otra vez, porque este mudra siempre se lo habrán visto representado a Jesús o a María Magdalena, a nadie más. Tiene un significado, porque es, luego lo explicaré con más detalle, es el que siempre se presentaba cuando iban ante algún personaje, ¿no? O ante las personas. Pues como vemos, tiene el cáliz en esta mano, el aspecto ya hemos visto con la ampliación que es totalmente femenino, no es su nombre, está claro que no es su nombre, y además vemos que como tiene con todos estos datos y la vestimenta el color rojo de la gran sacerdotisa, está claro que es María Magdalena. Pero vamos a ver qué nos dice en estas iconografías. Ahora vamos a ver con detalle. La principal, para no entenderme, es la de la crucifixión. ¿Lo ven? Sí, lo han visto, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Jesús, los dos ladrones, la madre Jesús, Virgen María, Juan Evangelista, otra imagen más varonil, no es aquella, y esta, sí, es María Magdalena. La vemos arrodillada, con el pañuelo en la mano, pues en una imagen de Magdalena, la calavera, la posición, y sí, la han visto, está embarazada. Vamos a verla con mejor detalle. Fíjense, tiene los pechos totalmente hinchados, se les remarca incluso los pezones, el vientre abultado, en una posición ya caída, a punto de dar luz. La posición de las piernas es una forma de arrodillarse de las mujeres orientales cuando iban a dar a luz en aquella época, incluso hoy día lo siguen haciendo. Y por si alguien tiene dudas, el autor le ha pintado aquí este círculo en el pecho, que indica que el personaje que se representa está embarazada. ¿Recuerda cuando dicen, está encinta esta mujer? Está encinta, el símbolo, está encinta. Nadie tiene duda de que es María Magdalena. Con todos los ramos, el rojo, la capa roja, todo. Y está embarazada. Bien retocado esta foto, ¿eh? En absoluto, quien me llegó a decir que la había retocado yo. No, porque este retablo se hizo en el año 1603. ¿Se acuerdan que les dije antes? ¿Recuerdan la fecha del año 1945 cuando se encuentran los evangelios en Nazaret? Allí nos habla de que Jesús tiene una esposa que es María Magdalena, tiene un hijo, ¿verdad? Y nos enteramos en el año 1945, no, 50 años después, porque el Vaticano lo sigue ocultando. Pero estos caballeros templarios que dejan este mensaje en este monasterio, en este retablo, lo hacen en el año 1603, 352 años antes. ¿En qué se han basado? Los evangelios no, porque no se conocían. Tienen una información que ya les venía de boca a oído de los cátaros y de sus primeros hermanos templarios, cuando fueron a Jerusalén a buscar aquel secreto, que les permitió, por cierto, porque es un secreto que consta en la regla del temple, en el concilio de Troyes, cuando se aprueba y se dice que se hace porque hay un secreto que solo lo conoce el Papa de entonces, el patriarca de Jerusalén y el gran maestre Hugo de Payén de entonces. Me gustaría extenderme, pero no hay tiempo, para darle más datos de por qué ellos tienen que dejar constancia de este mensaje, de esta forma, porque además en la Edad Media, la mayoría, es decir, todo el pueblo, era analfabeto. Nadie sabía leer ni escribir. De hecho, en mi página web, en la dirección, tienen vídeos y fotografías
monasterio, todo lo que son en el atrio y en todos los lugares donde están los capiteles se dibujaban, o sea, se representaban pasajes bíblicos en imágenes para que la gente, viendo esos pasajes, entendiese lo que se dice en la Biblia, porque leer no sabían leer. Por eso lo dejan plasmado como si fuese un cómic. Nos van explicando desde un principio: aquí está María Magdalena, princesa, aquí está con Jesús crucificado, aquí está Jesús crucificado y embarazada. Luego tenemos más en el libro, voy aportando en las fotografías, por qué es María Magdalena su esposa. Otro dato que nos lo da, porque hay una ley de contacto, un tabú de contacto, la ley de Moisés, que no dejan que ningún judío toque otro cadáver si no es un pariente muy próximo. Y solo le está tocando su madre, su tía y María Magdalena. Es el descenso de la cruz. O sea, hay muchos más datos, ¿no? Lo que estoy ahora intentando resumir para no alargarnos, porque hay mucha información. Pero ya vemos claro que es María Magdalena y que está embarazada de Jesús. Aquí tenemos otra de estas fotografías donde ya aparece María Magdalena con las dos criaturas. Es ella, no hay ninguna duda que es ella, por el pelirrojo, el pelo largo, pelo rojo, la túnica roja, tal. Y estas dos criaturas, que yo digo, porque entiendo que son niñas, por una cuestión: en aquella época a los varones se les pintaba siempre, estaban desnudos con sus atributos masculinos, no había tanto pudor. En cambio, si era una niña, no, las niñas nunca se les pintaba con el sexo visible, siempre se les ponía de lado o detrás de una forma que no se les viese. En cambio, los niños vemos que los ángeles se les pintaba sin problema, a las niñas nunca. Eso es lo que a mí me dio que pensar que eran dos niñas. Pero bueno, es una opinión, nada más, basado en lo que les digo. No quiero decir tajantemente que sean dos niñas, pero parece ser, por lo que nos intenta explicar, de que son gemelos, ¿no? O dos niñas gemelas. Más datos que corroboren todo esto. Pues mire, el camino este de Besançon, que va de Francia aquí, pasa por este lugar. Este está justo en una población en Castilla-Remú, Alto Berguedà. Se llama San Vicente de Rus y es una iglesia del siglo VIII, o sea, de 700 y pico. Antes de que llegasen incluso ya los propios pájaros en la zona. Pero cuando huyen y pasan por aquí, van dejando muestras de su doctrina y de lo que van haciendo. En esta iglesia, hace muy poco tiempo, en el año 1986 creo que fue, casualmente, como suele ocurrir, al hacer una reforma, descubren una capilla de María Magdalena, donde nos vuelven a representar esa historia, esa leyenda provenzal, en la que cuenta cómo huye María Magdalena de Palestina y llega a la Galia, a la Provenza. Y lo tenemos aquí. Este es el interior, esto de aquí a la derecha sería la capilla en la que se representa. Aquí lo vemos con mejor detalle, vemos incluso las olas con la barca. Así se puede observar muy bien, pero bueno, aquí está María Magdalena con otra figura. Aquí la vemos mejor. No, pensad de que esto tiene pues como 700, como 800 años, o sea, que es una antigüedad tremenda, ¿no? Es muy antiguo, por eso está así. He intentado reparar y aquí nos mostraría ya la muerte incluso de María Magdalena cuando es enterrada en el sarcófago, llevada ya identificada. Vemos que está con el tarro de los óleos, que se identifica para que sepamos que es ella. Aquí vemos, puede ser el obispo Maximino, el Papa, y quizás aquí otro representante judío, como sería José de Arimatea, que pertenecía al Sanedrín. Y vemos a los reyes, a la reina, que está arrodillada delante de María Magdalena. María Magdalena está en primer plano, es la que representa. En cambio, los obispos, los demás, están en un segundo plano, detrás. Y fijaros en la mano, ¿veis aquí? Quizás ahora lo veréis mejor si no lo veo. Esto es el mudra prana, se llama pran mudra. Es el que se otorga siempre para está relacionado con los chakras. El primer chakra, el de la creación, el chakra de la vida, el muladhara, el de la serpiente, la kundalini, el principal. Fijaros en la posición de los dedos. A ver si os
diciendo que era María Magdalena, ahora este Buda, este Pram Buda, nos confirma que efectivamente se refiere al mismo personaje, porque esto solamente se le representa a Jesús o a María Magdalena. Pero no es el único lugar. En Tarragona también vuelvo a encontrar más datos, información que me vuelve a decir lo mismo. En este retablo que está en Tarragona vemos a través de la historia de María Magdalena, la leyenda provenzal, cómo va hasta las calles, cómo huye, y allí también con el hijo delante de los reyes, aquí la tenemos, con el hijo delante de los reyes. Esto lo ha ampliado de todo, en todo el retablo va como si fuese un cómic, va explicándolo como un cómic. Pero para llegar, para no hacerme más extenso, iré más rápido. Otro retablo que ahora está también en Tarragona, pero pertenecía a otra iglesia, también nos vuelve a explicar la leyenda provenzal, la vida de María Magdalena con el niño otra vez. Y la vemos aquí en esta ampliación, otra vez María Magdalena con el niño delante de los reyes. Siempre en la leyenda provenzal. Vemos unos cuantos más, porque no es un detalle, no es una cuestión que digas casualidad, solo está allí, no. Vamos a ver, este es el maestrado, este lo descubrí el año pasado gracias a un amigo, en el monasterio que se conoce como